Buenas noches. Estamos nuevamente acá con el curso para consejeras bíblicas de los martes, nuestra segunda parte. Y cada una será muy bienvenida a este espacio donde estamos capacitándonos con el Espíritu Santo y la palabra para poder ministrar, para poder servir al Señor de acuerdo a estas habilidades que nos ha venido dando para la gloria de su nombre. Y bueno, me gozo de poder estar nuevamente aquí en contacto. Bienvenida Maribel, Dianita, Dorita, Marta Podaca, Mari, Rox Aguilar y tenemos un Samsung, creo que es Nubia. Y qué bueno el podernos encontrar aquí a través de este medio. Y déjame te digo que hoy tenemos también un tema muy instructivo y también muy desafiante, como lo es, ¿verdad? La palabra del Señor. Y me gozo que continúen, que sean perseverantes, constantes, fieles al llamado y que se sigan preparando. Mira, Dios me mostraba que hay algunas que quizá nunca han tomado así muy en serio este tema de ser consejera bíblica. Y esto significa que es ser transmisora de los principios eternos de Dios, de la palabra, de la voz de Dios, de lo que Él dice que debe de ser la verdad. Otras quizá ya han tenido la experiencia de este consejo que mucha gente se acerca y luego pide ayuda, consejo, una oración. Y esto es muy bueno, pero en ocasiones resulta que la pregunta que nos hacen o el consejo que nos piden, muchas ocasiones como que rebasa de aquello que hemos aprendido y de lo que sabemos y luego no, ahora sí que no sabemos responder. Entonces es muy importante seguirse preparando. Y hoy vamos a ver nuestro tema 3 de la real sumisión a Dios, perdón, nuestro tema 2 de la real sumisión a Dios, porque si queremos como hijas de Dios y consejeras contar con su respaldo, con su guía, pues necesitamos aprender la verdadera sumisión, el sometimiento que su palabra nos da a través de varias enseñanzas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera, te quiero llevar a lo que dice Hebreos 12:9 y dice así: además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Fíjate qué base tan interesante, Nora. Este capítulo 12 del libro de Hebreos es muy rico en principios eternos y esto es aplicable a tu vida y a la mía como hijas de Dios, en primer lugar, y como consejeras, ¿sí? Y algo muy importante que quizá no le hemos dado el lugar correcto es la sumisión, como dice la palabra. Esto no es una emoción, esto no es solamente una decisión humana. El sometimiento es, es una acción espiritual con una convicción de que realmente nos conviene. Y entonces viene a ser base para estar en su orden en las diferentes relaciones que tenemos, ¿sí? Sobre todo las más importantes, las más significativas, las más cercanas, esa relación de pacto, esa relación fraterna, esa relación de compromiso,
¿sí? De rol que nos ha sido asignado. Y entonces un problema que presentamos como humanas y débiles es que hay una parte de nuestro interior que se resiste a esa sujeción. Y es muy probable que porque ha habido en nuestra vida experiencias de abuso de autoridad, ¿sí? O de falta de una autoridad correcta. Así como también la falta de instrucción de lo que dice Dios acerca de esta. Sobre todo cuando tanto el pueblo de Dios, ¿verdad? Allá en los tiempos en que se escribió la palabra, como actualmente, y aún nuestro México y Latinoamérica, hay una ignorancia muy, muy fuerte acerca de lo que es la sumisión de la mujer. Esto impera más la costumbre, la tradición, la cultura, el ejemplo, las vivencias naturales, personales, sin Dios, que ha hecho que habla de someterse, habla de sujetarse, y como que hay algo en nuestro interior que se revela. Muy probablemente puede ser, sí, parte del orgullo, puede haber, pero también de la experiencia de ese tipo de trato controlador y abusivo, ¿verdad? Entonces, aquí la gran diferencia es que con el Señor y Creador nuestro, Él nos va a enseñar lo que es el buen sometimiento a Él, pero también a las relaciones que estamos teniendo, ¿verdad? Para evitar irnos a los extremos engañosos, ¿no? Porque un extremo engañoso es dos polos opuestos, ¿no? Uno, o me someto para que me hagan, me digan, me traicionen, me decepcionen, me ofendan, me abusen y guardo silencio y me callo y soy pasiva y no digo nada y solamente aguanto, soporto. Sí, es un extremo. Y el otro es, no, a mí no me van a tratar de esa manera. Y entonces aquí somos iguales, y aquí yo también mando, y aquí yo también digo. Y entonces vamos a encontrar en este estudio lo que es la valoración ante Dios como mujeres y el orden que Dios tiene. Y son dos asuntos diferentes, en los cuales muchos al ignorar también caen en estos extremos, ¿verdad? Y luego el apóstol Pedro nos habla como acciones espirituales, parte de aprender a ser, por un lado, sometidas, sujetas, humildes, pero mediante la humillación ante Dios. Fíjate lo que dice en su primera carta, capítulo 5, versos 5 y 6. De la misma manera, ustedes los jóvenes sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad. Y esto, cuando habla de un sometimiento mutuo, casi no se habla, ¿sí? Precisamente por ignorar la palabra de Dios con estos principios. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Y el verso 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Este es otro tema no muy popular en la predicación, porque déjame te digo que ha habido predicadores que han decidido no confrontar, no incomodar a los oyentes, a los asistentes, porque pues se vayan a ofender, ¿verdad? Entonces, mejor no se meten en este tipo de enseñanza de una manera
correcta, sino que la omiten, simplemente. No hablan, no enfrentan una problemática que generalmente se da en el varón y en la mujer a lo largo de su vida. Pero ¿qué dice Dios acerca de esto, no? Entonces, tanto la predicación como la enseñanza bíblica tiene que hablarse de estos mandatos de Dios. Acuérdate que esto que dicen los apóstoles, tanto en Hebreos como en Primera de Pedro, son mandamientos, son imperativos, que es un símil de mandamiento, no son sugerencias. Y entonces vemos que a través de cumplimiento de estos mandamientos se aprende a someterse y a sujetarse prácticamente siempre con la guía, la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Ahora, miren, cuando aquí habla de que nos humillemos, es aprender a someter nuestra voluntad humana, ¿sí? Que le decimos a nuestro ser, a nuestro espíritu, a mi cuerpo, te sometes ante el soberano, ¿sí? No eres dueño, tú no eres el guía mayor, no lo sabes todo, necesitas depender del poder supremo que está en el Creador, ¿verdad? Y al hacer esto, obligar a nuestro ser, porque la carne se va a resistir, tanto el alma como la carne, y lo hemos visto en otros temas, quieren ser protagonistas, quieren brillar, quieren dirigir, quieren ser dueñas, ¿no? Y entonces, de ahí, cuando esto lo hemos practicado por mucho tiempo, se cultiva mucho el orgullo humano. Y el orgullo es un antagónico y un enemigo letal de la humildad. Y cuando vemos lo que Dios dice en la Biblia acerca del orgulloso y del humilde, no, pues ahí es donde encontramos la correspondencia a aprender a someternos de una manera correcta. Ahora, el tener esta disposición, y esto es diario, esto no es eventual, esto sobre todo cuando hemos batallado por muchos años con un espíritu orgulloso, vanidoso, vanaglorioso, autosuficiente, ¿no? Y entonces cuando vamos y hacemos lo que dice justamente aquí, ¿verdad? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Entonces lo decido y Él enaltece. Y no es que nos va a poner en ese lugar que antes estábamos, no, sino que va a suceder y va a seguir sucediendo algo muy maravilloso, que es el fluir de su Espíritu Santo a través nuestro, con la expresión del fruto. Y uno de ellos es la humildad, que se acompaña de amabilidad, de bondad, de paciencia, porque no solamente es la humildad. Y si tú ves esas características, estaban en la vida de nuestro amado Salvador. Fíjate qué maravilloso. Otro mandato divino, Efesios 5:21. Y fíjate lo que dice la Reina Valera contemporánea. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Otra traducción dice, sométanse unos a otros por temor a Cristo. ¿Sí? Y este texto, mis hermosas, y mayormente, mira, ahorita varias de nuestras participantes están también a la par ya por retomar ahora en este año el curso de matrimonios en la iglesia 24/7. Entonces ellas se conectan un rato de las 7 a las 8 aproximadamente, porque a las 8 empieza su reunión presencial. Y yo te debo decir que estuve en muchas pláticas, no tantas como me hubiera gustado, de instrucción matrimonial, y este verso no se menciona.
el de someterse unos al otro. Y acto seguido, ahorita vemos el verso que sí. Pero fíjate que este es el contexto de tanto las relaciones en el matrimonio como en la iglesia. Ahora, independientemente de tu estado civil, yo conozco a varias, a veces algunas ya de muchos años, y sé que algunas no se casaron, otras se divorciaron, otras quedaron viudas, otras están casadas, ¿verdad? Otras pasando por divorcio o teniendo una relación difícil, en fin. Sin embargo, esto debe ser una decisión muy, muy personal, una convicción de aprender a someterse unos a otros, tanto en el matrimonio, independientemente del estado civil, como también en la iglesia, ¿sí? Y ese es otro punto importante porque vamos a ver poquito más adelante cómo el apóstol hace esa comparativa de la relación de Cristo con su iglesia como del esposo con la esposa dentro del matrimonio. Y entonces vemos que aún en la iglesia también hay rivalidad. Digo, no podemos negar competencia, ¿eh? Hay esa actitud de querer demostrar ser mejor que otro o hacer mejor las cosas que otro o que otra, ¿sí? Y entonces, cuando dice sométanse unos a otros, y nos damos cuenta a nivel iglesia cuando se nombra un nuevo líder, por ejemplo, y hay algo en nuestro interior que cuesta trabajo someterse a ese líder. Porque en ocasiones también puede ser que el líder sea muy arrogante, y nos estorba para someternos a su llamado. Pero por otro lado puede ser una persona humilde y nosotros somos los arrogantes que menospreciamos porque es muy joven, porque es muy nuevo en el puesto, porque no sabe mucho. Y entonces ahí aplica, ¿no? Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y yo te quiero invitar, yo sé que muchas toman notas, anota eso. Humanamente, cultivar esa actitud sumisa ante otros que no son ni de la familia luego, en lo humano, no, es imposible. Y aquí dice, en el temor de Dios, significa en su dependencia, en su ayuda, en su sometimiento, en su obediencia, en su poder, en su amor. ¿Ves? Y entonces vemos que aquí el Señor en este pasaje está introduciendo con esto, porque en el verso siguiente, el 22, empieza directamente con el rol de la esposa, luego el rol del esposo y luego el rol del Salvador. Y luego incluye la iglesia. Y generalmente quizá la mayoría de nosotras tenido una idea que el matrimonio tan solo es un contrato civil, ¿sí? Y hay muchas ideas relacionadas con el matrimonio. Yo creo que la gran mayoría de nosotras llegamos al matrimonio con mucha ignorancia de lo que era esta institución divina, y quizá más influidas por el ejemplo de familia, por las canciones, por las películas, por la literatura, y con mucha fantasía, con mucha ilusión, ¿verdad? Con mucho romance, mucho enamoramiento, pero aquí estamos viendo que esta es la realidad, una de las realidades que muestra Dios en su palabra acerca del matrimonio, ¿sí? Y entonces, cuando el Señor hace una comparación del matrimonio, de la relación que Jesús tiene con la iglesia y que el marido con la esposa, es la idea de retomar la idea divina de este matrimonio. Ahora, sumisión y amor. Pero ¿sabes qué?
No es que lo que se ha hecho por décadas y centurias, probable, que el marido esté diciéndole ya, sométete, 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 y que ella le responda, ámame, ámame, ámame. Y se cruzan ahí los cables, ¿no? Aquí es que tomen en cuenta este verso. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión. Sométanse unos a otros. Y aquí opera mucho, mucho la actitud humilde, porque la actitud humilde reconoce que no todo lo sabe, que no todo lo puede, y entonces necesita un trabajo de equipo, ¿verdad? Y luego, por otro lado, habla acerca de participar en el cuerpo de Cristo, de su iglesia, y una vez más vemos que el Señor enseña a cultivar su misión en la relación con la familia espiritual. Y yo me pregunto, estaba platicando en estos días con una persona acerca de cómo se manejan estos asuntos en las diversas iglesias, ¿no? Y ella me decía que ella siempre buscaba una iglesia que tuviera una alianza con un grupo que le respalde, ¿no? Un tipo asociación, un tipo convención, un grupo que fuera conocido para saber que ese siervo no anda como un llanero solitario, porque puede ser expuesto al error. Pero yo le decía, tampoco es garantía de que por pertenecer a un tipo de grupo denominacional, ¿verdad? Haya garantía que la persona camine en integridad. ¿Por qué? Porque mientras en el corazón de los creyentes haya esa soberbia, esa altivez, esa arrogancia, que todos nacemos con eso, y no se practique y se cultive la sumisión, va a haber conflicto. A ver, porque ahí llega yo así, ¿quién hace lo que yo digo? ¿Verdad? Y entonces hemos de reconocer que hemos fallado al no aprender a lo largo de nuestra vida de fe en Jesús lo que es la verdadera sumisión. Y entonces ya en el verso 22 entramos a la parte de lo que es el matrimonio. Se empieza a hablar del matrimonio, pero ya puso como base, como plataforma, como antecedente, que cada uno debe de estar cultivando en lo personal la sumisión al otro, independientemente del título esposo-esposa. Debe de practicar la sumisión. Y fíjate que es muy difícil cuando hemos cultivado mucho la autosuficiencia y aún se llega al matrimonio con la idea, pues si no funciona, cada quien por su lado, porque yo no necesito a nadie. Ya desde allí está violando este principio del sometimiento, de cultivarlo. ¿Por qué insisto en cultivar? Porque no es algo que traemos impreso en nuestro interior, menos por causa del pecado, ¿verdad? Entonces, aquí si el hombre conoce que no es su papel obligar a la sumisión, sino que es su papel cultivar la sumisión al otro, primero a Dios y luego al otro. Y luego la mujer, no es su papel exigir que la ame, sino su papel es aprender sometimiento mutuo en aquellas áreas débiles, limitadas, frágiles de ella o de él. Esto es bien maravilloso porque entonces aprendemos no a depender, pero sí a conciliar, que en algunos hechos ella tiene razón, él tiene razón, ella tiene capacidad, él tiene capacidad, y entonces podemos cultivar una relación de apoyo mutuo, ¿verdad? Que sin duda alguna va a agradar mucho al Señor. Aquí el problema es el machismo y el matriarcado. Y fíjate, mucho de esto lo traemos, yo creo que más grabado
por las vivencias que tuvimos familiares, ¿sí? Y en ocasiones quizá hay algunas que crecieron sin papá o crecieron sin mamá. Y sin embargo, la cultura, la sociedad, la costumbre del país, de la región, del lugar donde creciste va a influir en estas dos aberraciones, ¿no? Del ser humano, como lo es el machismo, que quiere tener control, y el matriarcado, que no se quiere dejar. Entonces, están las dos posturas que son lo que ha deteriorado mucho la relación matrimonial. El orgullo, ese que quiere mandar, que quiere imponer y decreta lo que hacía así porque yo mando, ¿verdad? Y la otra postura de no opinar, de no decir, dejarse humillar, manipular, sobajar, porque culturalmente no tiene voz ni voto. Y entonces se establece una eterna competencia dentro de este vínculo que Dios creó, no para conflicto, ¿no? Por algo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por algo dijo que hay una ayuda idónea. Por algo determinó que en el matrimonio hay una satisfacción íntima como con nadie más se debe tener, pero también hay un apoyo, un trabajo de equipo. Pero muchos también ignoran lo que es la valoración de Dios. Y hoy, en primer lugar, quiero hablar un poquito de la valoración y luego vamos a hablar un poquito acerca del orden, porque es ahí donde hay mucha confusión. Por ejemplo, Gálatas 3:26 nos dice, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Ahí está la valoración. Por la fe en Jesús, somos hijas. Eso es lo que nos da valoración, lo que nos da estima, lo que nos da un valor. ¿Pero por qué? Porque somos hijas del Dios creador y tenemos impresa su imagen. Fuimos creadas a su imagen y semejanza. Entonces, por la fe en Jesús, adquirimos esa valoración. Y dice, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Y esta palabra nos da esa base personal para que nos quede claro que somos valiosas, somos compradas a precio de sangre divina, de sangre santa, ¿verdad? Y fíjate bien, no por desempeño, no por logro, no por estatus, no por situación civil, social, económica, cultural. Somos valiosas porque somos hijas. Y cuando el apóstol habla de igualdad, habla de igualdad espiritual. Y aquí es donde menciona que vamos a estar a la par, esa es la valoración, hombre y mujer. Ve lo que dice el verso 28 de ese mismo capítulo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y a esto yo le llamo una palabra que debe estar bien clara en el corazón de cada uno. Vivir con la certeza de saber que en Jesús, solamente en Él, se adquiere la seguridad en el Padre Eterno y no por desempeño natural. ¿Sí? Entonces dejamos de lado el feminismo y todas las revoluciones que han existido y que van a seguir existiendo, levantándose en contra de lo que Dios ha decidido. Pero por la ignorancia de la Escritura y por otro lado la rebeldía a seguir sus mandatos. Entonces, al participar de la relación de matrimonio, sepamos tomar nuestro lugar y también dar al otro su lugar. Y quitar de nuestra mente de manera muy especial aquellas que tienen marido, tienen que quitar de su mente la idea de competencia,
con el marido rivalidad, comparación o imitación falsa. Pero para toda consejera, esto deben de enseñar a sus aconsejadas, ¿sí? Porque está esa situación, el hombre en este sentido siempre tiene más esa situación de competir y de demostrar que es mejor. Y tú lo puedes ver hasta en un acto tan cotidiano como es el manejo de un auto, ¿sí? Nadie les está diciendo que en la calle, en las avenidas, en el periférico, está una carrera de competencia. Pero si ven que el de al lado le aceleran, pero ¿por qué me va a ganar? Y entonces empiezan a competir con un extraño, no hay una regla, no hay una carrera, no hay un juego, pero en su interior, el orgullo le hace creer que él debe ganar, él debe vencer al otro. Pero esta misma actitud también la lleva al trabajo laboral, a la profesión, pero también al matrimonio. Y entonces ve muchas veces a la compañera como un oponente, como que le quiere robar el lugar, como que le quiere imponer hasta un consejo. Oye, porque si tú no eres mi mamá, ¿por qué me tienes que decir lo que yo debo de hacer? Cuando vemos eso, falta la sumisión mutua, cultivarla, ¿sí? Y si vemos algo de esto en las relaciones, pues es motivo de intercesión, pero también de decisión de hacer la parte que nos toca. El tener la convicción de ser hija de Dios, ¿sí? Es que te va a capacitar para poder tener un sometimiento y una sujeción correcta, nunca guiada por emociones, guiada por tradiciones, ¿sí? Guiada porque sentirse menos o sentirse más. Ahora vamos al orden. Ahorita vimos lo que es la valoración, la estima en la vida del ser humano. Dice, entonces es Dios, es Cristo, es varón, es mujer. Iguales. Todos los hombres, todas las mujeres de la historia, iguales ante los ojos de Dios. Y esto derriba precisamente las ideas equivocadas que culturalmente se han venido absorbiendo. Ahora, ahí mismo en Efesios, pero a partir del verso 22. Y voy a leer porque es un pasaje que sin duda alguna lo hemos visto. Pero fíjate, como en el 21 nos está diciendo cultivar el sometimiento mutuo. Y ahora designa esta tarea, ¿sí? 22. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Que está hablando del orden, ¿sí? Está hablando de Cristo, es la cabeza de la iglesia. Y el marido debe de tener por cabeza a Cristo. Y entonces en ese orden la esposa debe de estar sujeta al marido, pero está el orden. Ahora, ¿dónde radica el problema? Y ha habido los problemas de la humanidad. Yo no trato de resolver este problema milenario, ¿verdad? Pero sí tomo en mi vida sus principios bíblicos. Y aquí está diciendo que un marido que está sometido a Cristo difícilmente va a tratar con aspereza, con violencia, con chantaje, con manipulación, con abuso de autoridad, ¿sí? Con imposición, como si yo mando, yo digo, tú te callas, tú no sabes. Difícilmente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está bajo Cristo. Y Cristo le ha dado ejemplo y enseñanza de que esto no es lo que Jesús operaba en su diario vivir. ¿Mm?
Y entonces, aquí lo importante es que también hay que obtener ese entendimiento primero de haberse sometido unos a otros, para que después se decida sujetarse al esposo como al Señor. Y eso es no porque Él lo merezca, sino porque se participa del orden de Dios. ¿Te das cuenta? No es como la honra a los padres. Cuando dice el Señor que honremos a los padres, no es porque ellos merezcan ese honor, ese respeto, esa honra, porque los padres fallan, como los hijos también. Pero es un orden que el Señor está dando precisamente para ese sometimiento, y también ahí hemos fallado mucho, sobre todo al ir creciendo. Cuando somos niñas muy pequeñas, igual mamá dice esto, papá dice esto, y pues lo hacemos, aunque no nos guste, ¿verdad? Pero cuando vamos creciendo los desafiamos, los retamos, y tú no te metas en mi vida, y tú no tienes por qué decirme qué hacer, y quién te crees que eres, y empieza ahí el orgullo, la rebelión contra el orden de Dios. Ahora, esto es cuando estamos en casa paterna. Ya una vez que salimos, esta es otra historia, ¿no? Pero el problema que yo veo, uno de los muchos problemas en el matrimonio, es que se llega tantas veces, como les he dicho en otras ocasiones, por emoción, pasión y canción, que por un conocimiento de saber los principios del Creador para esta relación. Principios espirituales. Como que todo el mundo me va a casar y lo único que piensa es el día de la boda. Y ahí le echa todas las ganas y todos los kilos, ¿verdad? Al día de la boda, esperando el día más feliz de la vida, esperando que se cumplan todos los sueños, esperando que todo sea maravilloso y perfecto. Y se enfoca exclusivamente en un día. Ahí gasta todo, allí invierte todo, ahí todos sus pensamientos están enfocados a eso. Mucho tiene que ver con esos sueños, esos anhelos, pero ¿quién influyó esos sueños y esos anhelos? Pero pocos, muy pocos, se ponen en lo personal a conocer los principios espirituales para la vida matrimonial. Porque a final de cuentas el matrimonio es una relación espiritual. Entonces, al unirse en el matrimonio, se hacen uno. Esto es un misterio tremendo. Se hace una sola carne, se fusionan dos cuerpos, dos seres. Esto es algo espiritual, no solamente es algo físico que lo incluye, pero es algo más profundo, ¿sí? Y de ahí tan importante la fidelidad conyugal, porque cuando se tiene infidelidad y se mete con uno y se mete con otro y se mete con otro, esta fusión de una sola carne se vuelve como carnicería, porque se mete con uno, se hace una sola carne, con otro se hace otra sola carne, con otro se hace otra sola carne, y el ser se va dividiendo, se va fragmentando, se va debilitando. Esto es bien tremendo, ¿sí? Y entonces vemos que la mayoría llega sin este conocimiento porque está más gobernado por sentimientos, por emociones, y con esos mismos sentimientos entra en una lucha constante, una, de queriendo hacer la propia voluntad y luego imponerla a que el otro la haga, pero la voluntad propia, no la voluntad de Dios. Y estos pasajes, como les decía, se ignoran de una manera muy tremenda. Ahora, se aporta también la experiencia de haber vivido, participado del abuso de autoridad en la casa paterna, así como también la rebelión a la sujeción impuesta. Y tú y yo crecimos con la famosa frase, y haces esto porque soy tu padre, porque soy tu madre. Y a lo mejor vimos
que no había una sabiduría en esa sentencia. No había un conocimiento profundo. Y lo peor, no había un respaldo de Dios acerca de aquella exigencia, de aquella demanda. Y entonces el corazón humano, como nacemos rebeldes, vamos en contra de esto. Y entonces sí deshonramos a los padres, pero también deshonramos a Dios con estas cosas. El hombre que no tiene estos principios está muy preocupado porque se le obedezca, aunque sabe que puede estar equivocado, pero es el orgullo que no le deja ver que está equivocado. Y la otra, que quiere ser amado y amar como vino aprendiendo en la vida, en la calle, en las relaciones, en la literatura, en los videos, en las canciones, y quiere ese tipo de amor llevarlo a la relación conyugal. Y cuando el Señor habla de que debe de amarla, ¿sí? Que es la parte que le toca a él. Pero ahí tiene que deshacerse de todo concepto mundano como lo hemos tenido, las que tienen más tiempo de navegar conmigo en esta aventura espiritual de la Biblia. Hemos visto que hay que pasar de ese amor natural, de ese amor con el que crecimos, aprendimos, sentimos, ¿verdad? Emociona, decepciona, y tenemos que cambiar esa forma de amar carnal, pasional, placentera exclusivamente por la forma divina. Y yo te puedo decir que muchísimos hombres no saben ese tipo de amor. Por eso en la década de los 70, por ejemplo, cuando alguien iba a tener sexo con su pareja, decía, vamos a hacer el amor. Y fue símbolo por mucho tiempo, yo creo que en el corazón de muchos, que tener sexo era hacer el amor. Y déjame te digo, no necesariamente en toda relación sexual, aún dentro del matrimonio, está implícito ese amor como el que menciona aquí esta palabra. Fíjate, verso 26. Dice, esto lo hizo para, hablando de la iglesia, ¿no? Para santificarla, purificándola con el baño de agua acompañado de la palabra, para presentarlas a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Ahora, estas expresiones nos muestran el amor práctico de Dios por los creyentes, por los redimidos, por los que formamos su iglesia, ¿sí? Y esta es una obra espiritual, porque a causa del pecado venimos bien manchadas, bien contaminadas, muy sucias, ¿sí? Por no solamente el pecado sexual, no, muchas formas de pecado, ¿verdad? Entonces, lo que hace Jesucristo a favor de la iglesia es esa obra santificadora, se le llama proceso de santificación, camino a la santidad. No es a la perfección, pero sí es a vivir apartados para Él, ¿sí? Y Él lo hace a través del perdón, a través de la limpieza, de la confesión de pecado, Él limpia con la sangre, Él hace cosas nuevas, ¿no? Y este debiera ser el ejemplo espiritual que el esposo debería de seguir las instrucciones del Señor para agradarlo a Él y obedecerlo a Él, dando un trato espiritual a la esposa en prioridad, no solamente pasional, no solamente carnal, pero la mayoría, sí, a veces decimos que la mujer es más sensible y más espiritual, que no siempre es cierto. El hombre no le interesan las cosas de Dios por lo general. Y aún hay cristianos, ¿verdad? Que van a la iglesia,
pero no están buscando el bienestar espiritual de la esposa, no les enseñan la palabra, no les dan ejemplo de lo que han aprendido en práctica, no tanto en verbo. No se preocupan cómo está su comunión con Dios, cómo está su conocimiento, su recepción de la palabra, su inspiración de la guía del Espíritu. No les preocupa porque cultiven sus dones, porque fluyan en el poder del fruto. Es más el reclamo, que tú eres enojona, que tú eres gritona, que tú eres vulgar, por decir un ejemplo. Y no buscar las formas de oración y de diálogo. Esto es ser cabeza de la familia, de la esposa. Preocuparse por el trato espiritual, pero como trae muchos malos ejemplos y una gran ignorancia de las cosas espirituales. Y entonces, ¿cómo es que seguía? Pues por lo que ha aprendido de memoria, lo pasional, lo emocional, lo que sea placentero, muchas veces aunque sea prohibido, ¿sí? Lo que le produzca en su interior excitación. Y los hombres, en su gran mayoría, ellos se sienten realizados cuando están plenos sexualmente, ¿sí? Y laboralmente. A ellos les preocupa más esos aspectos y que ese aspecto laboral genere recursos e ingresos, ¿verdad? Si carecen de esto, si empiezan a tener disfunción eréctil, por ejemplo, o a tener fracaso profesional, se enfurecen y entonces se echan mano a la pasión, a la emoción, al chantaje, pero no se preocupan de lo espiritual. Y no nada más es orar en los alimentos juntos o al dormirse. En este caso, muchos hombres ignoran estos principios porque no se han metido a fondo lo que dice Efesios capítulo 5. Y luego dice, versículo 28, de la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. Otra vez viene la comparación, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces está hablando de unidad, está hablando de pertenencia, está hablando de compromiso, está hablando de permanencia, y todo esto es en el ámbito de lo espiritual, hermosas. Yo espero que estos principios, te ayuden a poner en orden si tú tuviste relación matrimonial e ignorabas estos principios, y fallaste en un sometimiento correcto, sometimiento mutuo, sometimiento al varón, o viste la carencia de ese amor verdadero, de ese cuidado espiritual de parte del esposo, del ex, ¿sí? Aún de aquel que falleció. Igual y creía o no creía, pero falló. Y entonces estos principios nos ayudan para que podamos reconciliarnos. Y claro, no podemos pedirle a alguien que no sabe o que no quiso saber estos principios y siguió más su instinto, su costumbre, su tradición, el ejemplo que vio, la plática que le dieron, su idea humana, su egoísmo, su orgullo. Y entonces son tiempos también de reconciliación. Cuando una esposa que decidió el someterse, el sujetarse a su marido por obediencia al Señor, confiando que Él sea esa cabeza que nutre, esa cabeza que ve por su vida espiritual,
¿sí? Y entonces ella no va a estar exigiendo la expresión de amor porque ahí va a estar manifiesta en ese cuidado, en esta atención, en este trato tierno, compasivo, que son virtudes, inmerecido si quieres. Y va a haber esa correspondencia de respeto, de honor, ¿sí? Y que no se caiga tan solo en el juego pasional y carnal, que en la ignorancia espiritual de estas verdades eternas, la gran mayoría, aunque vayan a la iglesia, ¿sí? Hasta hacen sentir esa intimidad como si fuera algo pecaminoso, porque está gobernado por la carne. No con un énfasis de cultivar ese aprecio, esa estima, esa fidelidad, ese trato amable, bondadoso. ¿Sí? Ahora, cuando se entra en esta relación y hemos recibido de Dios su presencia, su salvación, su perdón, su gracia, su misericordia, entonces podemos aportar a esa relación esta riqueza. Pero si no la hemos recibido, ¿qué vamos a aportar igual que ellos? Lo que vivimos en la casa, lo que vivimos en la calle, lo que vimos, oímos, supimos de las fuentes del mundo. Sí. Por eso, ambos, en este caso, varón, mujer, ya sea que estén casados o que no tengan una relación matrimonial, deben de esforzarse por aprender la expresión del amor divino para que también puedan amar a su prójimo como a sí mismos. Y aunque el prójimo sea alguien no tan cercano como puede ser un cónyuge, ¿sí? Porque una vez más, hermosas, el amor humano tiene grandes, grandes límites y muchas, muchas carencias, porque está movido por el alma, ¿sí? Por lo natural, por los ojos, por las sensaciones, pero no por la fuerza y el poder del espíritu que genera amor, ¿sí? Y al estar en Jesús, ha de estarse pasando constantemente por esa transformación de esas expresiones meramente humanas con las que fuimos creciendo a echar mano de las expresiones divinas. ¿Y sabes cuáles son? Hemos hablado mucho acerca de esto en estos espacios, las virtudes. ¿Mm? Y entonces, eso es el fluir del Espíritu para edificar nuestra vida, fortalecer nuestra vida, pero también edificar otras vidas y fortalecer otras. Y a la par de ir recibiendo ese amor revelado, ese amor incondicional, incomparable, inigualable, puro, santo, perfecto, eterno, permanente, un amor que no sabe fallar. Cuando aprendemos ese tipo de expresión, ¿sí? Y lo damos, hay una enorme satisfacción de haber sido un canal de bendición para amar, ¿sí? Lo mismo pasa con el perdón, que esta es otra de las situaciones que dentro de esta relación que menciona el Señor de marido-mujer, Cristo-Iglesia, ¿sí? Debe de estar latente constantemente. Perdonadoras de tiempo completo, porque el Señor ha sido un perdonador a nosotras de tiempo completo. Y entonces, vivir esto conforme a la palabra nos ayuda a ejercitar ese sometimiento correcto, como el Señor lo expresa aquí. Ahora, fíjate, someterse y resistir. Una vertiente muy profunda y muy interesante de lo que implica someterse a Dios. Dice Santiago 4:7. Por lo tanto, sométanse a Dios. Y a mí me impresiona que es una frase muy corta,
pero muy poderosa. Porque la siguiente es: opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Fíjate lo que logra el someterse a Dios. Por eso hablábamos del real sometimiento, la real sujeción. ¿Cuántas batallas hemos perdido, sí, por querer resistir al enemigo en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento? A veces hemos heredado una cultura de reprender con gritos y con ofensas y con amenazas al enemigo. No, 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 no. Imposible. Es un ser espiritual muy poderoso. Y la forma de resistirlo es cuando Él mira que estamos sometidas al Señor. Y no conforme con este mandamiento, que dice literalmente someterse al Señor, acérquense a Dios. Y para mí, lo que menciona, y Él se acercará a ustedes, esta es la palabra clave para someterse a Dios. Acérquense. ¿Cuándo? Diario, todos los días, cada momento si es necesario del día, no eventualmente, no aisladamente. Acérquense a Dios y esta es otra convicción, así como tú decides, yo voy a someterme a mí, ¿sí? Confiando que Él se someta a Cristo, ¿verdad? Y aprenda de Cristo. Entonces yo también decido acercarme a Dios y dejemos esas posturas infantiles de acercarse porque tengo necesidad, porque tengo problema, porque tengo enfermedad, porque tengo carencia, porque tengo limitante. No, no, no. Aquí el acercarse a Dios es un acto de fe, pero también de dependencia, de sometimiento, con un corazón humilde. Y entonces nos da varias acciones en este acercamiento. Límpiense las manos, especialmente los de doble ánimo, dice aquí. ¿Qué significa? Muy feliz, muy triste. Muy enojada, muy tranquila. Es un doble ánimo, ¿sí? Purifiquen su corazón. ¿Cómo? Y entonces nos dice cómo. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos. Esto es purificar el corazón. Estas expresiones que a veces las mujeres hemos abusado en el llanto y en la aflicción, en el lamento, pero está hablando de ese acercamiento a Dios, no son aisladas a una situación de conflicto que tuve en tal hora del día, en tal día de la semana, no. Estamos hablando que para purificar el corazón hay que venir a derramarse, ¿sí? Con ese llanto, con esa aflicción, con ese lamento y convertir, como dice aquí, la risa en llanto, porque hay tiempo para reír, pero en este momento, ¿por qué es el quebranto? Porque está hablando una palabra clave. Límpiense las manos, pecadores. Hermosa, que nos quede claro que aunque somos hijas de Dios y muy bendecidas, seguimos pecando porque traemos el pecado así de una manera muy tremenda, la inclinación, la debilidad, la fragilidad, a fallar, a desobedecer, a rebelarse. Y entonces tenemos que purificar el corazón mediante esas acciones de quebranto. Y otra vez forman parte de la humillación, no ante el hombre, ante el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y luego dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Y parece que está en el mismo sentir, ¿no? Tanto el apóstol Santiago como el apóstol, en este caso el apóstol Pedro, y que también el apóstol que escribió Hebreos, ¿verdad?
hay esa invitación constante, porque ellos fueron testigos de Jesucristo. Y si algo tenía él en su vida y expresión diaria, era la humildad de corazón, la dependencia del Padre, el sometimiento al Padre, ¿sí? Y entonces, una vez más vemos que la importancia de cultivar una relación personal con el Señor. Si esto no está fuerte, si no está poderoso, independientemente de la situación civil, porque es preocupante para una mujer que no tiene marido, que piense que puede hacer lo que quiera porque no tiene a quien reportarle ni a quien considerar, ¿sí? No puede hacer lo que quiera porque tiene un Padre eterno, porque tiene un marido divino y porque tiene un Señor soberano. Y entonces, independientemente de la situación civil, hay que cultivar ese amor que se traduce en una búsqueda de presencia en un acercamiento voluntario. Y que te acerques, te decía, no nada más en tiempos de necesidad, de carencia, de dificultad, de debilidad. No, que te acerques para también saber qué quiere Él de ti, qué te quiere mostrar, qué te quiere enseñar, qué te quiere decir. Muchas veces no es lo que quieres escuchar, pero es lo que necesitas escuchar. Y déjame te digo que este acercamiento no es a través de cultivar una religión de domingo con actos externos, ¿sí? Sino esto se logra solamente a través de una comunión diaria, íntima, personal, ¿sí? Y día con día, día con día. Yo te quiero decir que no me fue fácil, pero te he dado testimonio que no pasa día en mi vida por muchos años, que de entrada yo le diga, aquí vengo a someter mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, todo mi ser ante tu presencia, ¿sí? Y soy consciente de lo que estoy diciendo. Y entonces Él ha venido haciendo una obra muy preciosa de dependencia de Él, de aceptación de su voluntad, y que no siempre su soberana voluntad quizá ha sido de mi agrado, pero con que sea de agrado de Él, lo acepto. No reclamo, no exijo. ¿Por qué? Porque he aprendido a someter, a acercarme día con día. Y si en el día requiero, no solamente al iniciar el día o al terminar el día, sino durante el día con las diferentes actividades, acercarme y decirle una vez más, me someto a ti, a tu voluntad, lo que tú tengas. Esto es vital para esa vida espiritual que el Señor desea. Esto nos va a dar el poder espiritual de resistir al diablo, ante toda tentación, todo engaño, toda mentira, porque dice Él que no descansa. Él siempre anda buscando a quien devorar. Él siempre anda buscando a quién tenderle la trampa, a quién aventarle la tentación. En la mente nuestra constantemente están sus flechas encendidas, con esas acusaciones, con esas condenaciones, con esas mentiras, con esas ideas equivocadas. Y entonces, cuando tenemos la certeza de estar sometidas al Señor voluntariamente, acercándonos a Él, y Él se acerca a nosotros, y es lo que nos va a ayudar una nos defiende y otra nos respalda, porque sabe que estamos en Él, ¿verdad? Y entonces va a haber ocasiones que no tienes ni que reprender, ni que estar diciendo escrito está, a haber otras en las que sí.
pero porque vas a ser sensible para hacerlo como Él te guía. Y entonces participar constantemente de estas acciones que menciona Santiago. Limpieza, purificación, llanto, aflicción y humillación en su presencia, no ante el ser humano, no ante otros, no ante el jefe, no ante el patrón, no ante el dueño de la empresa, no, ante el Señor. ¿Sí? Y al final vemos de algo que también adolecimos por falta de instrucción, cuando en Efesios 6, verso 1, dice la palabra: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. ¿Sí? Y otra versión dice: obedezcan a sus padres en el Señor. Y tú y yo no los obedecimos como Dios esperaba. Claro, en una demanda correcta y justa, no para hacer cosas impropias, ¿no? Pero estamos hablando de desobediencia de los hijos a los padres en esas tareas, en esas asignaciones. Y entonces, ¿por qué fallamos tanto? ¿Por qué fuimos tan... ¿Tú te has puesto a pensar? ¿Por qué fuiste tan desobediente con tus padres? Y tal parece que te decían blanco y tú negro. Te decían sí y tú no. Te prohibían algo y te rebelabas y no obedecías. Porque nos faltó la clave: contar con la ayuda del Señor para obedecer. Porque si bien es cierto que los padres son nuestra autoridad cuando estamos en casa paterna, son humanos que fallan, ¿sí? Pero cuando clamamos al Señor por ayuda para obedecerles en lo correcto, aún aquello que nos impongan que no es correcto, Dios nos va a defender. Pero yo no me acuerdo, sinceramente, haberle pedido a Dios en oración, en clamor, en grito de auxilio: ayúdame a obedecerlos, porque a veces los padres o son muy exigentes o muy perfeccionistas o muy difíciles de complacer, sí, porque son humanos. Pero no me acuerdo haber estado orando. Y en este tiempo de preparación de este mensaje, yo le decía al Señor: perdóname. Yo quizá no me acuerdo haber escuchado esto. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor. En el Señor. No me acuerdo haberle pedido. Y fui muy rebelde. Y fui muy desobediente. Y fui muy desafiante. Y en ocasiones hacía lo que me decían, pero de mal humor, de mala gana, enojada, con acciones bruscas, mostrando mi inconformidad, con cara desencajada, con voz que respondía de forma fea. ¿Cuántas veces? Y ahí nos damos cuenta que traemos precisamente en nuestro interior esa inclinación, como yo les he compartido, raíz pecaminosa de la desobediencia, ¿verdad? Y cuando nos acompaña con una promesa, dice el primer mandamiento que contiene una promesa de honrar a padre y madre para que vaya bien y la vida sea larga. Y entonces yo viví las consecuencias, no sé tú, pero pues no me fue tan bien. Lo que fue la adolescencia, la juventud, por esta carencia. Y con esa base de rebelión, de desobediencia, llego al matrimonio y entro en la competencia, entro en la lucha, observo que él no se somete al Señor y yo me daba permiso para no someterme, para no sujetarme. Y pasé por alto el someterse a unos a otros por años y años y años. Y no cultivé esa actitud espiritual. Y entonces
como hijas de Dios y como consejeras, que vamos a decirle cuando se acercan, nos dice un conflicto personal, conyugal, familiar, con los hijos, establecer estos principios. Y luego, por la gracia de Dios, que fui aprendiendo, que fui siendo renovada, transformada, desafiada. Y yo pude observar el cambio en cuanto a la obediencia con mis hijos, cuando yo aprendí a obediencia a Dios, sometimiento a Dios y sometimiento correcto en el matrimonio. Y yo no tenía que pelear, yo no tenía que gritar, yo no tenía que exigir, porque había uno mayor que me respaldaba. Entonces, este tipo de sometimiento es espiritual y es voluntario y es personal, en convicción y con la ayuda y el poder del Santo Espíritu. Sí, pero si tenemos estas dificultades, examinemos nuestras fuentes que nos fluyeron para hacer lo opuesto a la voluntad del Señor. Perdonemos a quien abusó de su autoridad a lo largo de nuestra vida. Toda persona que estuvo en un lugar de autoridad en nuestra vida y que abusó de esa autoridad, imponiéndonos que nos sometiéramos a sus demandas tantas veces violentas, abusivas, pecaminosas, vulgares, inmorales. Perdonemos y perdonemos y perdonemos. Y pidamos al Señor que nos ayude día con día, que su Espíritu nos recuerde. Quizá tú puedes considerar que soy muy exagerada de decir que no pasa día sin que me humille, pero no creas que es un mérito mío. Yo aprendí a estar atenta a su voz. Y no te niego que no hubo momentos en los que se me pasó en medio de esa comunión humillarme, pero el Espíritu Santo me recordaba que tenía que hacer. Y junto con esa humillación entregar mi voluntad, mis sueños, mis deseos personales, porque no siempre iban en armonía con la voluntad del Padre. Y luego me hacía entender el cumplimiento de algo de esto porque iba en armonía con su voluntad y su propósito. Y esto es algo maravilloso. Así que yo quiero invitarte, hermosa. Qué bueno que tuviste la oportunidad de conectarte y la bendición que esto se está grabando para que quien necesita volver a repasarlo, porque sé que a veces lo que voy hablando va mucho contra la fuerte tradición, la fuerte costumbre, las fuertes ideas que hemos cultivado por años en nuestra mente, que creemos que estamos en lo correcto y que nos justificamos porque creímos que estábamos haciendo lo bueno y ahora resulta que no, ¿verdad? Y entonces te invito en el amor de Jesucristo, Betty, Cande, Claudia, Rivera, Claudia Ruiz, Denise, Diana, Estela, Dorita, Marta, Lilian, Liz, Maribel, Mari, Miriam, Noemí, Nubia, Roxy, Susana, y no sé si el otro Samson es también a Claudia, a cada uno, o Mónica. ¿Por qué no le dices al Señor que tu Santo Espíritu me revele de manera muy particular el estado de mi corazón? Si realmente necesito aprender a cultivar el sometimiento a ti primeramente, antes que a más nadie, a ti. Y cuando hablo de someterme a ti,
hablo de someterme a tus principios, a tus leyes, a tus mandamientos, a tus ordenanzas, a tu palabra, a tu voluntad, a tu propósito, y que la mayoría de estas expresiones están escritas en tu palabra. Perdóname el creer que yo sabía estos pasajes, por lo mucho que he escuchado, por lo mucho que he leído, pasajes que son muy reiterativos dentro de la iglesia cristiana, y pretender que ya lo sabía, pero sin haberlos vivido. Perdóname, Señor, si no tenía yo claro la valoración, la estima ante tu presencia, de varón, mujer, del mismo modo, y mi lucha interna por la competencia, por la rivalidad y aún por la imitación, saliéndome de mi rol. Y perdóname, Señor, especialmente aquellas que tuvieron parejas y que se comprometieron íntimamente, pero no hubo un matrimonio. Dile, Señor, perdóname por no prestar atención a que esa relación tan íntima era privativa del matrimonio, de pacto, de amor y compromiso aprobado. Y la casada. Perdóname, Señor, la lucha constante en mi interior por reclamar mis derechos, por imponer mis criterios, por no someterme a tu palabra, no solamente a la voluntad del otro, sino a tu palabra donde tú me das el lugar que yo debo tener y el lugar que debo de otorgar conforme a tu designio. Y Dios, aquí delante de tu presencia estamos tus hijas una vez más, con este hermoso llamado a ser portadoras del consejo sabio, oportuno, a quien requiera ser instruida, a quien requiera una respuesta de tu palabra, de tu verdad. No nuestra opinión, no nada más nuestro testimonio, pero que sea respaldado por nuestro testimonio. Porque al aprender estos principios eternos, hoy, Señor, que se afirme en nuestros corazones la importancia de someternos a ti, de estar sujetas a ti en todo aspecto de vida. Y que de esta fuerza espiritual que tú otorgas a quien depende de ti, a quien está con esa actitud humilde, humillada, quebrantada, dependiendo de tu soberanía, de tu gran amor, tu gran poder. Realmente esto me capacite para ejercitar un sometimiento que tú demandes, especialmente en el vínculo familiar. Pero también debemos pedirte perdón, Señor, porque justificamos que a fin que todos los padres se equivocan y todos los hijos también, pero abusamos de la desobediencia y de la falta de sometimiento correcto. Y quizá no lo habíamos hablado antes, ni te conocíamos, ni sabíamos tu palabra, pero hoy sabemos que hicimos lo malo. Así que aquí estoy para que tú examines el corazón y nos limpies. Como dice Santiago, límpiense las manos, purifiquen sus corazones. Mi Padre, gracias porque tenemos el enorme privilegio de en un instante decidir acercarnos a ti. Y qué hermoso que de inmediato tú te acercas a nosotras. Qué maravilloso, Señor.
Y no es distancia alguna que nos separe, sino es acto de fe y de obediencia y de sometimiento y de humillación. Y antes de terminar esta oración, enséñanos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se humille ante tu soberanía, ante la grandeza de tu majestad, ante la potencia de tu amor y perdón, y ante tu eternidad. Todo nuestro ser sometido a ti, antes que a más nadie, y que nos des ese poder de discernir y de decidir el sometimiento que nos toca hacer, y siempre esperando que tú correspondas con lo que este ser nuestro necesita. Gracias, porque no dependemos tampoco de el amor humano para sentirnos especiales y valiosas, que lo agradecemos cuando alguien expresa ese amor, sobre todo ese amor renovado y transformado por tu espíritu. Pero contar con tu amor, que es desde ahora y para siempre, por el poder de Jesucristo, es maravilloso. Yo te ruego que cada una que está aquí atenta a esta transmisión pueda recibir esa porción de amor que su ser necesita, ese amor divino, ese amor que nunca deja de ser, ese amor que fluye de tu misma presencia. Enséñanos a amar, así como Jesús nos dio ejemplo para saber corresponder y dar de la riqueza que tú has derramado con tu palabra en esta noche en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias porque este llamado se hace menos complicado cuando sabemos que no estamos solas, aisladas para cumplirlo, porque tú estás y estarás. Así lo has prometido. Recibe de nuestro corazón el reconocimiento de todas estas manifestaciones de tu presencia y que somos muy fortalecidas en nuestro ser interior para seguir adelante. Úsanos. Dile, Señor, ahí donde estás. Úsame, Señor. Úsame en las diferentes acciones cotidianas, allí con detalles pequeños o grandes, pero que yo solamente pueda evidenciar que tú estás. Te doy gracias y te bendigo con el corazón sincero. En Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermosas, yo agradezco tanto, tanto, de veras, no tienes una idea cómo el Señor nos ha mantenido a lo largo de todos estos meses, con desafío tras desafío, con enseñanza, con fortaleza que nos viene, y contar con tu aprecio, contar con tu estima, para mí es muy hermoso y de veras lo valoro mucho. Y si alguien quiere poner ahí algún comentario, enviar un corazoncito, interactuar, estamos por terminar, agradecidas de que el Señor nos conceda estos espacios, y te animo para que sigas esforzándote. Hubo algunas que me dijeron que les iba a complicar conectarse, pero la bendición de poder ver el tema grabado, y en cuanto termine este espacio, les envío el tema escrito. Sé que les va a bendecir mucho el repasarlo para su propio beneficio y luego para poderlo compartir con quien lo necesite.
Así que un abrazo bien grande, siempre confiando y esperando que el Señor nos permita seguirnos viendo, tratando, comunicando, y siempre es un gusto para mí el saber que estás lista para escuchar y seguir escuchando su voz. Gracias, Roxy, por ese triple amén que significa completa afirmación. Dianita, amén y amén también. Marta, gracias, muchas bendiciones y las recibo. Y Mari, gracias, amada pastora, al escuchar la palabra. Es luz a nuestra vida y definitivamente sí que nos ilumina y nos saca de la oscuridad, ¿verdad? Y Lilian dice, bendiciones a todas, un tema hermoso y del que se habla poco. Así es, hermoso. No son temas tan populares, pero está en la palabra y hay que aprender, ¿verdad? La real sumisión es a Dios. Y trae unas bendiciones espectaculares, créelo. Y también Estela dice, gracias a Dios por este tema del sometimiento constante a Él, a nuestro esposo y autoridades, y esforzarnos cada día por ser fiel a Dios. Sí, no, definitivamente. Es que el someterse a Dios nos capacita para tener la actitud correcta ante otras relaciones, ¿verdad? Dorita, alabo al Señor por su palabra, porque leí estos pasajes y sabía que me tenía que someter, mas lo importante primero es someternos a Dios. Sí, hermosa. Imposible el sometimiento dentro del vínculo matrimonial, como en tu caso, sin la ayuda del Señor. De veras, de veras. Y como les decía, nunca va a ser para los extremos que mencionábamos, ¿no? Sino que Él te va a defender, Él te va a respaldar, Él te va a fortalecer, Él te va a inspirar. Y esto es maravilloso. Yo agradezco mucho sus comentarios. Si alguien más quiere escribir algo, me gozo de poderlas leer también. Noemí dice, maravillosa palabra de vida que instruye y enseña y sana para sanar a otros. Así es, esta es una de las perspectivas, ¿no? Yo recibo todas estas bendiciones, pero también las comparto. Gracias, mi amada hermana, por su vida y dedicación a Cristo nuestro Señor. Es un gusto para mí, de veras, estar dedicada a escuchar aquella voz de verdad y de vida para poder proclamar esa voz hermosa que nos sostiene y nos fortalece. Bueno, mis hermosas, bendecida noche. Me alegro en gran manera de que estemos en contacto y agradezco que el Señor me permitió abrir el grupo de la primera parte de consejería los miércoles. Si tú tienes a alguien que consideras que necesita escuchar y prepararse para aprender a dar el consejo sabio, para ser representante y embajadora de Dios en la reconciliación, en la enseñanza, en la instrucción, bueno, pues nada más avísame, invítala. Y igual el miércoles a las 7 estamos dando inicio al curso, la primera parte para consejeras bíblicas. Y de veras, ha sido una hermosa bendición el poder transmitir esto a este nuevo grupo. Y Claudia dice, justo esta mañana el Espíritu del Señor me llevó a pedir perdón por mi desobediencia y perdonar lo que viví en casa cuando niña, que no fuera conforme a su palabra por desconocimiento. Sí, hermosa. Gracias Dios por su palabra. Sí, porque nos hemos justificado. Es que no te conocía, es que mis padres no me enseñaron la palabra, es que yo no sabía de ti. Sí, pero hicimos lo malo. Sí. Y como vemos que de ahí viene fuerte la raíz a la falta de sometimiento y a la desobediencia a la autoridad, de ahí nos lleva a los maestros, a los jefes, a los líderes, ¿verdad? A los pastores. Entonces, qué bueno.
Mira, el Señor te está confirmando, hermosa, lo que a solas, en intimidad con Él, tuviste la bendición de recibir esta palabra. Bueno, pues entonces seguimos en contacto. Que el Señor esté con ustedes. Reflexionen, mediten y en cuanto nos envíe el hermano la grabación, se las hago llegar y siempre les voy a encargar que si la ven y quieren hacer algún comentario ya en lo personal con tu amiga, tu consierva, serán muy bienvenidos estos comentarios. Bendecida noche, descanso en Él y en sus promesas y saber que tú te acercas a Él y el Señor se acerca a ti. Quédate con eso. Buenas noches y hasta la próxima. Bendiciones a todas.